Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la motivación por la cual, reavivados por su palabra, crea la iniciativa de motivarnos a la lectura y reflexión diaria de las Sagradas Escrituras. Cada día un capítulo hasta completar toda la Escritura. Hoy nos dedicamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu Espíritu al abrir tu palabra, que nuestro entendimiento y corazón sea abierto por tu gracia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas nos habla de una alianza o de un negociado entre Asa con Ben-Hadad. Dice en el versículo 2 que sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que vengas, deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Dice versículo 4 que consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. En el versículo 7 dice que en aquel tiempo vino el vidente y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En los capítulos anteriores nosotros hemos visto que con pocos, enfrentando multitudes, pero con Dios se puede triunfar. Pero aquí se cambia la estrategia. Se deja a Dios a un costado y se buscan alianzas con los pueblos vecinos para ser más fuertes, para ser muchos, pero muchos en comunión, en casamiento, entre comillas, con los pueblos vecinos, con sus costumbres, con sus hábitos y con sus prácticas religiosas, que no incluían centralizar a Dios en su experiencia de vida. Confiar en el hombre antes que confiar en Dios nunca fue un buen consejo. En este caso, el vidente que transmitió la palabra de Dios y el contenido del mensaje de Dios, dice el versículo 10 que Asa se enojó, lo echó en una cárcel, se encolerizó mucho contra él a causa de esto, y también oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Es decir, el mensajero se transforma en culpable. El que era culpable era él. Era él el que había cambiado a Dios y la bendición de Dios por la multitud de los vecinos. Pero el que transmite el mensaje de Dios es el culpable y el cartero que lleva la carta termina en la cárcel. Los últimos pasajes nos dicen que en el año 39, dice eso el versículo 12, de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. En su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino a los médicos. No tiene nada de mal buscar a los médicos. Los médicos están para eso. Lo que está queriendo decir es, solo buscó a los médicos. Y los médicos tienen un límite en su accionar.
insisto, no hay nada de malo en buscar a los médicos. Los necesitamos. Pero primero y por sobre los médicos y las técnicas y las estrategias y los medicamentos y los tratamientos, tenemos que buscar la ayuda, la bendición de Dios. El versículo 13 dice que durmió Asa con sus padres, que murió en el año 41 de su reinado, que lo sepultaron, que colocaron perfumes en su ataúd por expertos perfumistas preparados, que hicieron un gran fuego en su honor. Así vivió alguien que ya había experimentado que poco con Dios es mucho, mucho más que lo mucho del mundo, y que ahora decidió tener lo mucho del mundo y perder la bendición abundante de Dios. ¿Y qué en cuanto a nosotros? ¿Cómo nos movemos? ¿Nos movemos buscando la bendición de Dios o solos? ¿Hacemos alianza con cualquiera con tal de que seamos muchos? ¿O solo hacemos alianzas con todo aquello que coordina y que coincide con la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a todo o solo estamos dispuestos a todo permitiendo que Dios esté entre nosotros, en el corazón, en la vida, presente, dirigiendo, acompañando, sanando, ayudando, salvando? ¿Qué es Dios y su palabra en tu vida? ¿Un diccionario a consultar solo a veces? ¿Una herramienta a utilizar solo de vez en cuando? ¿Una medicina a tomar solo esporádicamente cuando duele la cabeza? ¿O un recurso con mayúsculas, una medicina con mayúscula y una fuente de energía, de gracia, de poder para recurrir siempre? ¿Recurrimos a Dios siempre o aisladamente, provisoriamente, escasamente, intermitentemente? Yo no conozco tu vida, pero cada uno tiene que dar una respuesta. Y si damos la respuesta en esta mañana, mejor. Y si hemos recurrido a Dios así aisladamente, ¿por qué no pedirle a Dios ayuda a fin de recurrir a Él permanentemente? No hagamos lo que hizo Asa, que experimentó la dicha de recurrir a Dios y la desgracia de recurrir a los vecinos. Recurra a los vecinos, pero también recurra a Dios. En el silencio de nuestro programa, a continuación, hablemos con Dios. Recurramos a Él. Pidamos su ayuda. Presente su petición delante de Dios. Hagámoslo ahora.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por llamar nuestra atención y mostrarnos un camino que nos permite recurrir a ti permanentemente. A través de la oración queremos hacerlo ahora y queremos hacerlo siempre. Ayúdanos para vivir siempre en tu presencia. Bendice a nuestros amigos, suple su necesidad, cada uno en su dificultad, en su problema, alguno tal vez con una situación de familia, de educación de los hijos, o de trabajo, o de economía, o de recursos insuficientes, o de enfermedad en su casa, o de angustia, o de soledad, o de culpa, sea cual fuere la situación. Por favor, Señor, llega a cada uno y que cada uno sienta tu abrazo de salvación, de fortaleza y de esperanza. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo y mañana continuamos siendo reavivados por su palabra.